La Voz de América presenta. Hoy en Foro, remesas, economía y desarrollo. ¿Qué predicen los indicadores económicos? Bienvenidos. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. En América Latina y el Caribe, las remesas se han convertido en piedras angulares de las economías de decenas de naciones, según datos del Banco Central. Solamente en el 2023, en todo el mundo, las remesas alcanzaron los 857 mil millones de dólares. De esa suma, 160 mil millones fueron a la región, atenuando crisis económicas, crisis sociales, inyectando al mismo tiempo estabilidad a democracias aún golpeadas por el desempleo y el pobre crecimiento económico. Solamente en Colombia, para que tengan una idea, y según el Banco de la República, entre enero y julio, la recepción de remesas sobrepasó los 6.600 millones de dólares, una tendencia que continúa en ascenso. Yair Díaz, desde Bogotá, nos presenta el siguiente informe. JIC Limpieza nació hace 2 años. Este proyecto se hizo gracias a unos familiares que están en Estados Unidos. Ellos nos colaboraron para abrir nuestra primer sede. Desde que su familiar emigró a Estados Unidos hace 5 años, el dinero que recibe mensualmente le permite mantener su emprendimiento, pagar la educación de su hija, cubrir gastos médicos y mantener el hogar. Como Angie y su familia, millones de familias en América Latina dependen de las remesas. En 2023, los envíos hacia la región alcanzaron un récord de más de 140 mil millones de dólares, según datos del Banco Mundial, lo que representa un incremento del 9% en comparación con el año anterior. Países como Guatemala, El Salvador y Honduras son particularmente dependientes de este flujo económico, representando en algunos casos hasta el 20% de su Producto Interno Bruto. Hoy en día es mucho más fácil y más práctico recibir las remesas. Existen muchas aplicaciones que lo que han buscado es dinamizar la economía y las remesas son un ejemplo de esto. En julio, la recepción de remesas en Colombia alcanzó más de 1.006,4 millones de dólares, marcando un incremento anual del 32% y convirtiéndose en el segundo valor más alto registrado desde principios del siglo. Además, este monto fue el segundo más elevado de 2024, solo superado por los 1.017,2 millones de dólares recibidos en junio, según el Banco de la República. Y esto, al igual que en todo el territorio, en toda Latinoamérica, pues se ve reflejado pues, por varios factores. Uno de ellos es porque efectivamente el ejercicio o el fenómeno migratorio ha aumentado en los últimos años. Estados Unidos, donde viven más de 23 millones de migrantes latinoamericanos, es el principal origen de estas transferencias, contribuyendo con el 60% del total. El crecimiento del empleo entre los migrantes en ese país, con una tasa del 95% en 2023, ha sido clave para el aumento en el volumen del dinero enviado, según el último informe del Banco Mundial. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Gracias, Yair. Impresionante el impacto de las remesas en Colombia. Y ahora, para analizar el tema, me acompaña el doctor Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. También el doctor Marcelo Yugale, exdirector del Banco Mundial. Bienvenidos. Marcelo, empiezo contigo. ¿Cómo han cambiado las remesas, las economías de la región? Adelante. Mira, cuanto peor andan las economías regionales, más grandes se ponen las remesas, porque más gente emigra. Y tú sabes que la inmigración no es un modelo de desarrollo, es una consecuencia de las malas políticas públicas, de la violencia y más recientemente del cambio climático. Esto ha hecho que cada vez sean más importantes, ¿no? Proporción del Producto Bruto, quiere decir del valor de todo lo que se produce en el país. Esa proporción ha crecido mucho. Para América Latina es en especial en Centroamérica. Tú mencionabas Guatemala, El Salvador y Honduras. Todos ellos tienen proporciones de más de un cuarto, quiere decir los que remiten desde los países receptores están agregando un cuarto a la economía nacional, ¿no? Un cuarto del valor de la economía nacional. Nicaragua es todavía más. Cuanto peores sean las políticas y la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo, las oportunidades económicas, cuanto peor esté esa situación, más emigran, más remiten. Y agrego,
las remesas han probado ser un flujo de recursos extremadamente estables. Tuvimos dos grandes crisis en los últimos 20 años, te recuerdas la del 2008-2009, la subprime, donde pegaba justamente la crisis donde más duele a los migrantes, que es el sector construcción. Y tuvimos una gran crisis con la pandemia, y sin embargo las remesas se mantienen estables. Y no es un fenómeno latinoamericano, esto es en todo el mundo. Se vio en el Medio Oriente cómo las remesas seguían siendo más o menos las mismas, aun cuando las economías donde estaban estos emigrantes caían. Parece ser que el emigrante se ata el cinturón más apretado con tal de seguir mandando ese apoyo a su familia. Ahora, Manuel, ¿concuerdas con lo que dice el doctor Ugale? O sea, que las remesas son resilientes. ¿Qué dicen tus informes? ¿Cuál es la proyección del envío de remesas a América Latina y el Caribe? Porque lo que veo por acá es un altos y bajos, ¿no? Por lo menos para lo que resta del 2024 y años posteriores. Adelante. A ver, yo creo que es cierto, la contribución de las remesas ha sido muy importante y ha sido relativamente estable, especialmente comparado con otros indicadores macroeconómicos que tienen mayores fluctuaciones, por ejemplo, las exportaciones, el turismo. Y en el caso de las remesas, los migrantes, como dice Marcelo, se han apretado los pantalones para seguir enviando. Entonces, lo que vemos son dos tendencias fundamentalmente. Una continuidad del envío de dinero, pero al mismo tiempo una desaceleración. Desde el 2020 para acá ha venido creciendo anualmente el volumen de remesas de forma más limitada, de un 20 a un 14, a un 9 y este año van a crecer a un 6% más o menos. Sin embargo, comparado con otros indicadores macroeconómicos, hay una estabilidad en la continuidad del dinero. El otro aspecto importante realmente es que sí hay una capacidad de responder a las condiciones en cada país. Entonces, si vos ves, el promedio que uno envía varía de nacionalidad a nacionalidad. Un nicaragüense, por ejemplo, está enviando alrededor de $350. Y eso es en correspondencia no con el ingreso que yo estoy haciendo en Estados Unidos, sino con la situación económica de Nicaragua que se ha encarecido dramáticamente desde la crisis política. Los mexicanos envían alrededor de $450. Antes enviaban 350, pero en la medida en que México se ha venido modernizando, el costo de vida también ha crecido. Entonces los migrantes tratan de compatibilizar con su dinero ese costo de vida en el país de origen. Así que son tendencias interesantes, son importantes y son estables. Pero hay un decrecimiento que coincide en parte con la tendencia migratoria. Ya, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, remesas, migración e impacto económico en la región. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. En un año electoral, las políticas migratorias más estrictas del gobierno del presidente Joe Biden presentan un reto para el flujo de divisas de Estados Unidos a América Latina y el Caribe. Sin embargo, las remesas han demostrado ser resistentes a lo largo de los años, enfrentando desde crisis económicas hasta desastres naturales, según economistas de organismos internacionales. Pero continúa con nosotros Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, y el doctor Marcelo Ugale, exdirector del Banco Mundial. Manuel, en tu último informe sobre remesas y migración se detalla que Estados Unidos continúa siendo el destino de 1 de cada 4 migrantes en todo el mundo. Sin embargo, también destaca que como nunca antes en la historia reciente, más migrantes han tenido encuentros con las autoridades de migración. ¿Puede impactar esto el boom de las remesas a futuro? Correcto, hay una correspondencia muy estrecha entre la cantidad de gente que emigra y el envío de dinero. No es 100% perfecta porque también la cantidad de envío que yo hago influye sobre el volumen total. Sin embargo, la migración, especialmente desde la pandemia, desde el 2020, finales de 2020 más o menos, al presente, ha tendido una tendencia muy ascendiente a nivel global e incluyendo hacia Estados Unidos. Lo interesante es que Estados Unidos siempre mantiene ese rol de captar prácticamente 1 a 4 migrantes
ahora hay un decrecimiento migratorio que va a tener un efecto sobre el envío de dinero. Por eso se ve la desaceleración. La migración ha venido disminuyendo gradualmente. Este año va a ser un 10% menos que el año pasado, pero eso va a incidir sobre la capacidad de envío hacia el futuro. Y ahora, doctor Yugale, me gustaría tener tu análisis de dos modelos. ¿Qué pasaría en las economías de la región si los migrantes que están en Estados Unidos regresan, digamos, masivamente a sus países? ¿Y qué pasaría en la economía de Estados Unidos? Adelante. Para Estados Unidos sería devastador, porque el sector inmobiliario está basado en una fuerza laboral barata, la mayoría de la cual es migrante. Yo creo que hasta los bancos sufrirían porque esas hipotecas empezarían a, por un lado, no crecer, no sería una fuente de demanda muy grande de hipotecas, pero las que ya existen también tendrían problemas porque el mantenimiento de esas propiedades está también basado en una fuerza laboral barata que son los migrantes. Y cuanto más se ha urbanizado el país, esto se ha hecho todavía más intenso porque es el migrante el que acepta el pequeño salario y una situación domiciliaria bastante precaria, viven muchos juntos en la misma posición, en la misma casa, para poder proveer el servicio de mantenimiento que requieren estas propiedades urbanas que la población americana tiene y está acostumbrada a tener. También es cierto que cuando tú dices para Estados Unidos, sería tremendo, también sería tremendo para los países que han mandado a esta gente. Si todos volvieran o muchos volvieran, no solamente desaparecerían las remesas, también, y eso sería un problema enorme, monetario, fiscal y demás, sino que también habría una expansión inmediata de la fuerza laboral, para la cual no hay demanda en estos países. Entonces el desempleo se iría por el techo, sería altísimo con todos los problemas sociales que eso trae, ¿no? Muy bien, antes de continuar el análisis, veamos este gráfico que detalla cuáles son los países que han experimentado el mayor volumen de crecimiento entre 2020 y 2023. Esto según los bancos centrales de los países. Encabeza la lista, esto es interesante, Cuba. El envío de remesas se incrementó en un 43%. Le sigue Nicaragua, un 27% de incremento. Argentina. Vean qué interesante, Argentina, 27%, Venezuela, sin embargo, 17%, Guatemala 15%, Honduras 14%, México 12%. Manuel, te pregunto, ¿te sorprende que Cuba encabece esta lista? ¿Cómo interpretar, por ejemplo, que Argentina tuvo un mayor incremento en las remesas que Venezuela, ¿no? Y que Venezuela y México. Adelante. Sí, es un aumento en la tasa de crecimiento, no tanto en el volumen per se, pero lo que te indica fundamentalmente esa tasa de crecimiento durante ese periodo, del 2020 al 2023, es que los países más política y económicamente difícil son los que están teniendo mayor incremento en el envío de remesas. En el caso de Cuba, acordate que hubo una eliminación, un cierre del envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba durante la administración Trump, debido a las sanciones que se impusieron sobre FinCEMEX, y eso tuvo un efecto en la capacidad de envío al punto que prácticamente colapsaron a menos de 200 millones de dólares cuando el país recibía cerca de 2.000 millones. Entonces ahora una recuperación. También vino la pandemia que cerró prácticamente la isla durante más de un año y coincidió con la crisis severa que tuvo el país. Entonces, la gente trató de enviar dinero en un momento crítico del país y ahora se está registrando ese crecimiento. Argentina, bueno, el desastre, el colapso económico, pues no tiene mayor explicación que el que los argentinos en el exterior, sus compatriotas, decidieron enviar dinero de manera masiva, tanto así que hasta el uso de la criptomoneda se popularizó bastante en Argentina, más que en cualquier otro país del continente de América Latina y el Caribe. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América.
Marcelo, según el Banco Mundial, en algunos países los flujos de las remesas superan con amplitud los obtenidos por concepto de inversión extranjera. Ahora, los gobiernos de la región no abren el crédito a las personas receptoras de remesas. No hay inclusión financiera para ellas. ¿Cómo enfrentar este dilema? ¿Cómo incluirlas, en tu opinión, apropiadamente en el desarrollo del país? Gonzalo, tu primera observación es muy interesante, ¿no? Porque tú me dices que las remesas superan a la inversión extranjera directa. Tiene sentido que así sea, ¿no? Porque el emigrante se va porque el país está en problemas, sea problemas de política pública, de guerras, cambio climático, tiene problemas. Se va y empieza a mandar remesas. Pero esos problemas hacen también que el inversor extranjero no quiera venir al país. Esas dos variables se cruzan, y se cruzan naturalmente porque son reflejos de la misma causa. Ahora, tú me dices también, ¿qué proporciones esta remesa? ¿Por qué es tan importante para estos países? Porque son países que tienen Producto Bruto Interno muy pequeño. Entonces las proporciones de lo que pueden generar los trabajadores nacionales en otro país cuando mandan sus remesas, esas proporciones son muy altas, ¿no? Fíjate que si bien el mayor receptor de remesas de Latinoamérica es México, 70 billones de dólares, 70.000 millones de dólares, como se dice en español, por año. Por otro lado, como proporción de su Producto Bruto Nacional o Producto Bruto Interno, es muchísimo más pequeño que Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, donde es más del 20% el Producto Bruto Interno. Ese mismo cálculo, si tú lo haces para los países del África del Oeste, dan exactamente la misma impresión. Países pequeños como Gambia tienen mitad de su Producto Bruto Interno producido afuera, básicamente. O sea, equivalente producido afuera por sus emigrantes. Por otro lado, Nigeria no es tan alto en proporción del producto. Tú tienes básicamente tres fuentes, tres magnetos de inmigración. Para Latinoamérica es Estados Unidos, para Europa es África, sobre todo África del Oeste, y para Asia, que no hemos hablado, pero ahí también hay muchos migrantes, piensa en Filipinas, Pakistán, Bangladesh. El magneto son los países de lo que se llama el Consejo de Cooperación del Golfo. Esto es Saudi Arabia, Qatar, Omán, Bahrein, claro, y los Emiratos, ¿no? Muy bien. Ahí donde va la gente. Claro, bueno, muy bien, interesante esa observación que haces. Ahora, Manuel, hablemos ahora de la migración de centroamericanos. Mira esto, en tu último informe destacas estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Se destaca que el 70% de los centroamericanos envía dinero a sus países, 70% de ellas. Por consiguiente, y mira qué interesante cómo se ha dado esta migración anual de centroamericanos, cómo cayó en el 2000, tanto El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Miren estas cifras interesantísimas, ¿no? Ahora, entre más migrantes, más remesas se enviarán a sus países. Esa es la lógica que hay detrás de esto. Pero adviertes en tu informe que el número de quienes envían dinero disminuirá debido, entre otras cosas, al crecimiento demográfico y restricciones legales. Explícanos un poco esto, si es que entendí bien el informe tuyo. Correcto. Lo que está ocurriendo fundamentalmente cuando comparamos el 2019 con el 2024, por ejemplo, es que hay un cambio en la intención a migrar. Ha disminuido. En el 2019 el promedio para Centroamérica era de un 20%. 1 de 5 centroamericanos quería migrar, generalmente un tercio termina saliendo. La tendencia fue mucho mayor. Estuvimos viendo que eran prácticamente 750,000 a casi 1,000,000. Básicamente 1.5% de los centroamericanos salió anualmente de su país desde el 2021, 2022, 2023, 2024. Lo que está ocurriendo, sin embargo, es que la intención a migrar ha disminuido porque se ha ido mucha gente. Claro, claro. Por otro lado, entonces el número de personas que va a salir pues va a reducirse. Ahora, de esas personas, por ejemplo, en el caso de El Salvador, van a salir este año 40,000 personas. El año pasado fueron 55,000 más o menos. De esas 40,000, las que van a enviar dinero van a ser 30,000 más. Entonces, el crecimiento de las remesas incrementalmente va a ser menor porque van a ser menos personas las que van a estar enviando dinero del volumen total de personas que envían. El Salvador recibe 1.6 millones de transacciones mensuales
de hogar a hogar. Entonces, el crecimiento pues, va a ser más limitado en ese sentido. Y entonces eso va a explicar un poco la disminución del crecimiento en general. Muy bien. Marcelo, el aumento de las remesas ha sido un apoyo clave para el consumo interno en América Latina. ¿Crees que esta tendencia es sostenible? Yo estoy con Manuel en esto. Creo que ya estos países comienzan a no tener más oferta de migrantes, ¿no? No es que se van a vaciar, pero ya la fuerza laboral se ha contraído suficiente como para no tener más para enviar. ¿Sería un problema esto para los países que no sigan creciendo las remesas? ¿Y sería un problema para el consumo en esos países? Yo creo que sí. Tú sabes que las remesas son un excelente programa social, porque va de pobre a pobre, de privado a privado, con una pequeña distorsión, que no es tan pequeña a veces, que es el costo de la remesa, que no hemos hablado. En Latinoamérica es enorme, es 4% de lo que transfieres, es mucho dinero, pero sigue siendo muy bueno para el receptor para mantener su consumo. Si las remesas cayesen, o por lo menos no crecieran tan rápido, sí habría un problema en el consumo en estos países y por lo tanto en el crecimiento. Interesante, como es privado a privado, la verdad, de pobre a pobre, estas remesas no entran a la cuenta fiscal. Muy poquito de ellas entran directamente. Por eso la recaudación impositiva en estos países que estamos hablando en Centroamérica son de las más bajas del mundo. Y tampoco entra en el sistema bancario, salvo que haya mucha confianza en el sistema bancario. El receptor no va y hace un depósito en el sistema doméstico. Sin embargo, sí mejoran la calificación de deuda. Saber que estos flujos están ahí ayudan a las calificadoras de deuda a decir este país tiene mejor calificación de deuda que un país igual sin remesas. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Y ya en la parte final de Foro de la Voz de América, doctor Orozco, sus conclusiones sobre las remesas, la migración y el desarrollo de la región. Fundamentalmente yo creo que necesitamos tomar más en serio la migración como un factor de desarrollo económico. Llevamos 30 años prácticamente hablando de este asunto y todavía no hay mucho eco en las políticas económicas de los gobiernos. En particular es una transacción financiera que se puede apalancar mediante la formalización del ahorro del ingreso que genera en la remesa en el ingreso total de los hogares. Y eso tendría un efecto muy importante en la capacidad de aumentar la inversión local. Y esos son los aspectos que realmente necesitamos poner atención porque va a haber una disminución migratoria, no solamente por razones demográficas, pero también la demanda de mano de obra en países como Estados Unidos es significativa a nivel de mano de obra calificada. Entonces, tenemos retos. Muy bien. Doctor Yugale, sus conclusiones. Rápidamente, fijarnos en el costo de hacer las remesas. Fijarnos en el apalancamiento de esas remesas, sea a través de bonos de diáspora, de depósitos no residentes. Y acordémonos finalmente que la gente no se va porque su país es pobre. La gente se va porque cree que en el futuro va a seguir siendo pobre. La oportunidad económica es lo que cuenta en generar migrantes de esa parte. Muchísimas gracias al doctor Manuel Orozco y al doctor Marcelo Yugale. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.